Antes de Elvis, hubo una mujer que rugió primero. Se llamaba Big Mama Thornton. En 1953 lanzó Hound Dog, una canción que vendió más de 2 millones de copias y arrasó las listas de blues. Su voz era fuego, su presencia imponente y su estilo puso las bases del rock and roll. Años más tarde, Elvis Presley la reversionó. Y el mundo entero conoció la canción. Pero muchos nunca supieron quién la cantó primero. Willie Mae Thornton, conocida como Big Mama, fue una pionera del blues. Hija de pastores, dejó la escuela a los 14 para cantar en bares sureños donde no se permitían mujeres negras en el público, pero sí en el escenario. En 1952 grabó Hound Dog. Con su estilo crudo, desafiante, libre, vendió más de 500,000 de copias, pero cobró solo $500. 2 años después, Elvis grabó su versión, y el mundo olvidó de quién era la canción. Big Mama no encajaba. No era delgada, no era sumisa, no era blanca. Era una mujer grande, con una voz más grande aún. Y en la industria del sueño americano, eso se castiga. Estudios actuales hablan del efecto Matilda, cuando el talento de las mujeres es robado o silenciado, y del impacto del racismo estructural en la salud física y mental. Big Mama sufrió todo eso. Terminaría su vida sola, enferma y con 40 kilos menos. Antes que Chuck Berry y Elvis, hubo una mujer negra que electrificó el gospel y el mundo. Pero la historia casi la borra. Willie Mae Sister Rosetta Tharpe nació en Arkansas en 1915. Desde niña cantaba en la iglesia con su madre, una predicadora. Pero ella no solo cantaba, tocaba la guitarra eléctrica como nadie antes. En los 40, durante una gira, le negaron la entrada al camerino por ser negra. Pero ella volvió al escenario y gritó: «Si no me dejan entrar detrás, entraré por delante. Este escenario es mío tanto como de cualquiera». La audiencia la ovacionó de pie. Sus riffs eléctricos y su voz potente transformaron la música. Estudios científicos actuales muestran que la música como la de Rosetta activa regiones del cerebro ligadas al placer y la emoción. Sister Rosetta fue borrada de los libros, pero no de la música. Hoy, cuando escuchas un riff eléctrico, recordá que una mujer valiente lo tocó primero y se negó a salir del escenario. ¿Te imaginas que la persona que más confías sea la que te quite la vida? Porque eso le pasó a ella. Selena, la reina del Tex-Mex, fue traicionada por algo peor: la falsa lealtad. Era joven, talentosa, carismática. Ganó un Grammy, vendía millones de discos y estaba por lanzar su línea de ropa. Tenía todo, y aún así, no se salvó. ¿Sabes por qué? Yolanda no era una extraña. Era la presidenta de su club de fans, pero más que eso, era su mano derecha. Selena la trataba como una hermana. Selena empezó a notar cosas raras. Cheques falsos, facturas truchas. Le estaban robando. ¿Y sabes quién era la principal sospechosa? Sí, Yolanda. Pero en vez de denunciarla, Selena decidió hablar cara a cara. Una última oportunidad. Pero Yolanda no quería perder el control, ni la admiración, ni el poder. Y ese 31 de marzo de 1995, en una habitación de motel en Texas, todo cambió. Un solo disparo, una bala al hombro, que terminó con su vida. 23 años. ¿Podés creer que murió pidiendo ayuda? Con su última palabra siendo Yolanda. Hoy, Yolanda Saldívar sigue presa, condenada a cadena perpetua, sin libertad condicional hasta el 2025. Lleva más tiempo encerrada,
del que Selena tuvo para vivir. Y aunque ninguna cárcel puede devolver una vida, la historia puso a cada una en su lugar. Una en el recuerdo eterno de millones y la otra olvidada entre paredes frías. ¿A quién le estás regalando tu confianza? ¿Sabías que una de las canciones más emblemáticas del fin de la Guerra Fría podría haber sido escrita por la CIA? En 1990, la banda alemana Scorpions lanzó Viento de Cambio, una balada que se convirtió en himno de esperanza y cambio. Pero décadas después, surgió un rumor. ¿Y si esta canción fue una herramienta de propaganda diseñada por la CIA para influir en la juventud soviética? El periodista Patrick Radden Keefe investigó esta teoría en su podcast Viento de Cambio, explorando cómo la música pudo haber sido utilizada como arma cultural durante la Guerra Fría. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la idea de que una canción pueda cambiar el curso de la historia nos hace reflexionar sobre el poder del arte en la política. ¿Qué opinas? ¿Puede una melodía derribar muros más eficientemente que las armas? ¿Sabías que muchos de los riffs más famosos de los Rolling Stones no nacieron en Londres, sino en el sur profundo de Estados Unidos? Bo Diddley, pionero del blues afroamericano, fue una de las grandes inspiraciones y fuentes del sonido que haría famosos a los Stones. Ese ritmo pegadizo que escuchas en temas como Not Fade Away o Mona, sí, es el mismo que Bo tocaba años antes. Se llama el Bo Diddley Beat y revolucionó la música. Los Stones lo admiraban tanto que no solo versionaron sus canciones, lo invitaron a abrir sus shows en los 60. Aunque no todos saben a quién le deben tanto. ¿Se inspiraron o se aprovecharon? El día que los Beatles conocieron a Elvis Presley, parecía un sueño hecho realidad. Era 1965 y los cuatro de Liverpool por fin estaban cara a cara con su ídolo. Pero, ¿sabes qué pasó? Nada, casi no hablaron. Estaban tan nerviosos que el ambiente se volvió rarísimo. Elvis, relajado en el sillón, tiró una frase para romper el hielo. Bueno, si no van a decir nada, me voy a dormir. Recién ahí se rieron y empezaron a charlar y a tocar música juntos, claro. ¿Te imaginas estar en la misma sala que Elvis y quedarte mudo? ¿Viste esa voz que te eriza la piel? No, rien de rien. Esa voz nació del abandono, de la calle, del dolor. Edith Piaf conquistó el mundo sin medir más de 1,5 metros, solo con su voz. Esa fue su venganza contra todo lo que la destruyó. Fue abandonada por su madre y criada, en un burdel. A los 7 años quedó ciega por una queratitis, y a los 14 cantaba en la calle para sobrevivir. Nada de micrófonos, nada de fama, solo frío, hambre y la mirada indiferente de los que pasaban. ¿Podés imaginar una adolescencia así? Un día, alguien la escuchó cantar en la calle. Era el dueño de un cabaret. Le ofreció una oportunidad y ella la rompió. Le pusieron de nombre la Môme Piaf, el gorrioncito. ¿Viste cómo a veces todo puede cambiar en una sola noche? Pero la vida no aflojó. Perdió a su única hija de meningitis cuando tenía solo 2 años. El amor de su vida murió en un accidente de avión. Y ella siguió cantando, con el alma hecha pedazos. ¿Sabías que muchas veces cantaba borracha o dopada solo para soportar el dolor? Dicen que, en sus últimos días, Edith Piaf ya no podía caminar. El cuerpo le fallaba, pero no la voz, ni su sentido del humor. Y justo antes de morir, el 10 de octubre de 1963, miró a su enfermera y le dijo: «Todo esto me aburre». Después cerró los ojos y no los volvió a abrir. Hoy, Edith Piaf descansa en el cementerio de los grandes, junto a Oscar Wilde y Jim Morrison. Ella, la niña abandonada en un burdel, es ahora la voz de Francia. Terminó con un triunfo: hacer que el mundo sienta. En el siglo XVII, Europa se rendía ante voces
que no deberían haber existido. Los castrati eran niños con talento, a quienes se les impedía crecer. Literalmente, se les castraba antes de la pubertad para conservar su voz aguda y angelical, para siempre. Sus voces eran tan potentes que podían llenar teatros sin micrófono. Algunos eran verdaderas celebridades, pero detrás del brillo había dolor. Farinelli fue una superestrella, pero jamás conoció el amor como los demás. Todo por una voz que deslumbraba y una infancia que no volvió. ¿Lo harías por la gloria? Contalo en los comentarios. Cada Navidad escuchamos esto. Con mi burrito tabanero voy camino. Pero, ¿sabías que la voz de ese burrito tan famoso es de un niño venezolano? Se llama Ricardo Cuenci, y cuando tenía solo 8 años fue elegido para grabar el tema con el coro infantil de Venezuela en 1972, pero años después, el autor original, Hugo Blanco, vendió los derechos de la canción a una disquera estadounidense, sin incluir a Ricardo ni al resto del coro en el contrato. Desde entonces, millones de reproducciones, ventas, versiones, y el niño que le dio alma a la canción no vio ni un centavo. Hoy, ya adulto, vive en una zona humilde de Caracas, mientras su voz sigue sonando en cada Navidad del planeta. Una historia injusta, de esas que duelen, porque el burrito sí llegó a Belén, pero el reconocimiento nunca llegó a quien lo montó. Esta Navidad, que no se te olvide su nombre, Ricardo Cuenci.